Saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, que desde su hogar siguen esta transmisión por la situación de la pandemia que continuamos enfrentando. La liturgia de la palabra en este domingo nos lleva a una pregunta: ¿cómo puedo encontrar a Jesús resucitado? La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, Pedro plantea a los israelitas cómo Jesús, siendo acreditado por Dios mediante los milagros y señales que ellos conocen, fue entregado y utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, hace notar a la comunidad cómo ha sido rescatada del pecado por la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, recalcando cómo por Cristo se cree en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe sea también esperanza en Dios. En estas dos primeras lecturas podemos observar claramente cómo aparece el tema del encuentro. El pueblo de Israel rechaza a Jesús por no haberse acercado a Él en la verdad. Su encuentro fue físico, quizás deslumbrante ante los milagros que observó, pero no aceptó en realidad el encuentro, ni se dejó encontrar por Jesús. En cambio, San Pedro hace notar cómo un verdadero encuentro que lleva consigo la aceptación, el acompañamiento, seguimiento, rescata, conduce y enseña. Estas son características del verdadero encuentro de la comunidad y de la persona con Jesús. Estas lecturas sirven de marco al hermoso texto del Evangelio de este domingo, que narra la experiencia de los discípulos de Emaús, hecho que es toda una enseñanza para los mismos discípulos y la comunidad, cuando reconocen al Señor en el momento de partir el pan. En este texto es fundamental el reconocimiento del otro. En este caso de Jesús, quien está cercano, quien camina, quien muestra su gracia y da la oportunidad del encuentro que se da por un proceso de reconocimiento y de saber quiénes somos. Este es el mismo proceso que se da en nuestra existencia. Jesús está con nosotros, cercano, nos muestra su palabra y nos da su fuerza para vivirla por medio de su gracia. Él respeta y espera que nos dejemos encontrar y acompañar por Él. En este encuentro con Jesús es cuando podemos expresarle nuestro profundo sentir en muchas ocasiones, lleno de soledad, dolor, angustia, pero también de fe. No tengamos duda de que Jesús asume lo humano y restablece nuestra confianza en lo divino. Permítanme compartir con ustedes
que en estos días he sido testigo como personas, como la mamá de Juan Eduardo, que a principios de este mes, quizás lo saben por los medios de comunicación, el pequeño quien se dedicaba a cuidar a su madre contagiada con coronavirus, muere electrocutado en su casa al tratar de sacar el agua de las habitaciones para que no se inundara. Sus otros 3 hermanos habían ido a casa de familiares. El padre ausente. A pesar del dolor y la pena de la mamá de Juan Eduardo, que en paz descanse, ella me ha dado una muestra de confianza en lo divino, confianza de encuentro con Dios, que le va restableciendo a pesar de su dolor. 2 elementos, entonces, descubro que son fundamentales y resaltan en toda experiencia de la persona cuando desea vivir en el camino de Maús. Uno es la fe y el otro la esperanza. La fe y la esperanza tienen su fundamento en Jesús resucitado. Por esta razón, la experiencia del camino es fundamental para poder reconocer al Maestro. El camino, entonces, para ser discípulo de Jesús es el estar con Él, es la comunidad. No puede el discípulo solo reconocer al Maestro, necesita del otro, de la comunidad, porque la comunidad es donde se da la vida, la caridad, el amor y el servicio. Ahora mucha gente dice que los templos, que la iglesia está vacía. Yo creo que no. La iglesia está presente. La iglesia está en las comunidades. La iglesia está caminando. La iglesia está viva cuando tenemos el encuentro con el otro. ¿Y de cuántos encuentros yo soy testigo? Hermanas y hermanos, para que funcione bien la comunidad de discípulos, y pensemos en la comunidad de esposos, de familia, de consagrados, en la misma comunidad social, en la comunidad de iglesia, se requiere formar discípulos conscientes, unidos en fraternidad, para fomentar el desarrollo común en la oración, el trabajo, la educación, el respeto, la ayuda, es decir, formar comunidades para influir en las estructuras injustas que la sociedad, desgraciadamente ahora, tiene como justas. Por eso, anunciar el Evangelio y denunciar todo lo que se antepone a él es comprometer al discípulo que camina en el mundo para que contribuya en sentido cristiano al progreso, a la vida comunitaria, al ejercicio de la justicia, siendo el discípulo constructor de paz. Al estudiar el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles, resalta el hecho que para Lucas es muy grave que los discípulos dejen la comunidad. Por eso este texto de los discípulos de Emaús es muy significativo para los primeros cristianos y para la iglesia. Pues Jesús, después de manifestarse a los discípulos y ellos reconocerlo, nos dice el evangelista, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales
les dijeron: de veras ha resucitado el Señor. Esta certeza de reconocer a Jesús resucitado se apoya en dos realidades. Por un lado, la referencia del Antiguo Testamento a lo largo del camino, con el reproche de parte de Jesús por la falta de fe y humildad, y ante todo de confianza en Dios. Por eso les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y por otro, el reconocimiento de los discípulos. Cuando estaban a la mesa, nos dice el evangelista, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Para Lucas es muy claro que no es en el sepulcro, a pesar de que esté vacío, donde hay que ir a verificar la resurrección de Jesús. No en el sepulcro, sino hay que verificar la resurrección y encontrarlo a Él en las Escrituras, en el partir el pan, en la Eucaristía. Hay que encontrarlo a Él resucitado en la comunidad. Hay que encontrarlo a Él en aquella persona necesitada, en aquella persona que está en la esquina, en aquella persona que está fuera del hospital. Hay que encontrarlo a Él en el enfermo. Hay que encontrarlo a Él en toda persona que a los ojos del mundo es miserable. Desde aquellos tiempos este hecho es una llamada de atención para aquellos discípulos que se han apartado del encuentro de la comunidad, que son duros de corazón para creer todo lo anunciado y que no reconocen al resucitado al partir el pan, para que se den cuenta de lo importante que es reconocer a Jesús, reconocerlo en el otro. Este hecho que experimentaron los discípulos en el camino a Emaús nos muestra el proceso de la fe. Ellos estaban con miedo, angustiados por la crucifixión y muerte del Señor, pero es en la Eucaristía, en el partir el pan, en la comunidad, después de repasar las Escrituras, donde se les abren los ojos y se dan cuenta que Jesús, el resucitado, está con ellos. Esto, hermanas y hermanos, nos lleva a la conclusión de la importancia de celebrar la Eucaristía en la comunidad, ya que es donde podemos encontrar a Jesús. Y ahora, en este momento, estamos en comunidad espiritual. Ustedes y nosotros estamos experimentando el encuentro gozoso con Jesús. Es en la Eucaristía donde la comunidad encuentra su comunión, es decir, su unidad. En ella nace el deseo de salir a construir el reino de Dios en el mundo. Desde ella nacen las buenas intenciones, los planes, el amor familiar. Vivir la Eucaristía es reconocer y compartir los dones que por Jesús recibimos del Espíritu Santo. Es aceptar al otro, caminar con el otro, desgastarme por el otro. Es dejar que Dios camine en nuestra vida y dirija nuestros pasos.
El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 174, afirma: la palabra de Dios, escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Por eso, qué importante, hermanas y hermanos, alimentarnos de la palabra, escucharla y celebrarla. Así como el encuentro de Jesús con los discípulos los transformó, los cambió, del temor a la seguridad, de lo desconocido a lo conocido, de la incertidumbre a la certeza, de la individualidad a la comunión. Pidamos a Él que nos permita comprender especialmente en este tiempo difícil que vivimos por la enfermedad, que a ejemplo de los discípulos que caminaron en Emaús, sepamos encontrarlo en la oración y en los actos de solidaridad y caridad, en tantos enfermos, médicos, en el personal de salud y familiares que sufren a causa de esta pandemia que enfrentamos. Que así sea y que el Señor esté con nosotros.